Sí, bueno, sí me escuchan. Es que tenía problemas con mi internet. ¿Sí se escucha bien? Sí, Ok, perfecto. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por este día que tú nos das, Señor. Gracias por la oportunidad de poder escuchar tu palabra, Señor, de poder, pues, analizarla, ver qué es lo que quieres decirnos a través de ella, Señor. Te pedimos que este tiempo, Señor, tú lo dirijas y que pongas tu palabra en Joel, que él pueda, pues, explicar, que pueda enseñar más que nada lo que tú quieres decir, Señor, a través de esta porción, Señor. Te pedimos por esto, Señor, que pues esto sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, y que nos ayude a crecer espiritualmente, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. bien. Pues creo que somos poquitos, entonces a lo mejor a veces ese tiene sus beneficios, porque el estudio se vuelve un poquito más como una especie de mesa redonda. Entonces vamos a continuar donde estamos en Lucas, capítulo 24. Vamos al primer día de la semana. Dice, el primer día de la semana, ¿qué día es? Todos sabemos, ¿verdad? Lunes. Sí, ¿verdad? Ah, no, ya dijeron que no. Ah, muy bien. Entonces, no, es el domingo. Muy bien, gracias. Muy de mañana. ¿Recuerdan ese proverbio que dice que los que de mañana me buscan, me van a hallar? ¿Alguien recuerda en qué libro viene por lo menos? Yo no me acordaba hasta que lo busqué, ¿verdad? Salmo. Creo que Es hay un uno por ahí, pero no era el que yo estaba ah, pensando. Dice, yo amo a los que me aman y a mm, los que de temprano me buscan, me hallan. ¿Cuál? Pensé que había hablado, señor. Proverbios 8:7. Proverbios. A ver, vamos a Proverbios, capítulo 8. ¿Qué versículo? La verdad, yo ni me acuerdo. 17. Gracias. Proverbios 8, 17. Y dejen un dedo ahí apartado en Lucas. Fíjense. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué es? Parece que es, ¿verdad? Pues la sabiduría. Entonces me llama la atención que muy de mañana, vamos a regresar a Lucas 24, ¿quiénes buscaron a Jesús? Pues aquí mismo nos dice, las mujeres. Y fíjense, estas mujeres estaban aplicando el proverbio. No sé si de forma consciente, yo creo que no de forma consciente. Ellas anhelaban ver a Jesucristo, aunque sea muerto, aunque sea el cuerpo, anhelaban ir a donde estaba Jesús y se levantaron temprano de madrugada. Y vaya que recibieron tremenda bendición, que es lo que ahorita vamos a ver en el capítulo. Pero nada más quiero que pensemos, ¿qué hubiera pasado si ese día no se hubieran levantado las mujeres temprano? La historia sería bien diferente. Jesucristo hubiera resucitado, él ya había resucitado, él resucitó. Y si él se hubiera manifestado a sus discípulos, claro que sí. Pero el privilegio y la bendición que recibieron estas mujeres por buscar a Jesucristo temprano en la madrugada. Yo no sé si Pedro estaba dormido, a lo mejor era un dormilón como yo, ¿verdad? No sé de los demás. No creo que haya estado dormido, pero dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, las habían preparado, pues desde el viernes yo creo que ya se habían dicho, no, pues vamos a prepararnos, ¿no? Para llevar estas especies, dice, y algunas otras mujeres con ellas. Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. En otros libros habla que, en estos mismos evangelios, habla que las mujeres llegaron sin saber cómo o de qué manera les iban a remover la piedra. Era una piedra grandota, no era fácil removerla. Entonces estas mujeres fueron, y yo creo que el día de hoy, yo imagino, ¿no? Así como a veces uno ha escuchado pues a los esposos, ¿no? A los maridos. Ay, mujer, ¿para qué vas? Si está cerrado, si está cerrado, ¿para qué vas? No sé si a veces le suena familiar, ¿verdad? Yo creo que a veces
a veces somos así, ¿no? Y incluso entre hombres, ¿no? Pues nada más a ti se te ocurre, ¿verdad? Por favor, ¿tú crees que te van a abrir la piedra? Y yo no sé si a lo mejor las mujeres racionalizan un poquito menos las cosas en sentido general, no puedo decir que es una ley absoluta. No sé si a veces las mujeres racionalizan un poquito menos las cosas, que a veces es bueno y a veces es malo. A veces los hombres racionalizamos más las cosas, ¿no? A veces es bueno y a veces es malo. En este caso, yo creo que racionalmente era ilógico ir. Jesucristo ya está muerto. Y a veces los hombres así somos, ¿no? Y tenemos que reconocerlo. A veces para los hombres, ¿para qué voy? Está cerrada la tumba, no es lógico, o sea, 1 más 1 igual a 2, ¿no? Sí, en un ambiente y en un lugar en donde no existe lo sobrenatural, pues sí, 1 más 1 es 2, ¿verdad? 5 panes, 2 peces, sí eran 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Y Jesucristo alimentó a más de 5,000. Matemáticamente es imposible. Y eso es lo sorprendente, ¿no? Entonces, estas mujeres fueron. Ahora, algo interesante de esto es, vamos a Mateo, capítulo 27, pasaje paralelo, ahorita de lo que les estaba platicando, en los últimos versículos, versículo 60, dice que, pues, que José de Arimatea fue y metió en un sepulcro a Jesús. Él era un discípulo a escondidas, pues, de los líderes religiosos, ¿no? Pero era un discípulo de Jesús a escondidas, no de los 12, pero uno de los múltiples discípulos y seguidores. Dice, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Entonces ellas vieron dónde habían puesto a Jesús. Y si vamos al capítulo 28, en el versículo 1 y 2, pues se nos habla de que hubo un gran terremoto y que un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra. Y en el versículo 4, pues habla de los guardias, ¿no? Que quedaron como muertos, temblando del miedo, ¿no? Vamos a regresar ahora a Lucas. Esto porque pues es un pasaje paralelo. Si regresamos a Lucas capítulo 24, dice versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesucristo ya había dicho que iba a morir y que iba a resucitar. Un ejemplo, vamos a Lucas capítulo 8, unas cuantas hojas atrás, ¿no? En Lucas capítulo 8 y en el versículo, perdón, Lucas capítulo 9, en el versículo 23, 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ya le había dicho a sus discípulos. Y si vamos a Lucas capítulo 18, me acompañan a Lucas capítulo 18, así al final en el versículo 33, bueno, dice desde el 32, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Vamos a regresar a Lucas 24. Entonces Jesús, por lo menos en el libro de Lucas, 2 veces ya les había dicho a sus discípulos, ¿no? Iba a morir y que iba a resucitar. Bueno, estos varones, estos ángeles les dijeron a las mujeres, acuérdense que Jesús ya se los había dicho. Imagínense
¿Cuál habrá sido el cambio emocional de las mujeres? Ellas amaban a Jesús. Ellas estaban tristes, muy, muy tristes, y yo creo que hasta desilusionadas del pueblo que había dicho unos cuantos días atrás, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor el domingo de Ramos, ¿no? Unos cuantos, 5 días antes, ¿no? Y el viernes diciéndole a Pilato, crucifícalo, ¿no? O sea, unos días antes, la gente que había dado la bienvenida a Jesús a Jerusalén, le había dicho a Pilato que preferían a Barrabás libre que a Jesús crucificado. Entonces yo creo que las mujeres estaban muy tristes, estaban desilusionadas, ellas pues esperaban ver un cuerpo muerto. No está la piedra, no está el cuerpo. Yo creo que al principio es un temor, ¿no? Y es un miedo. Ahora, ayúdenme a entender un poquito esto, porque dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. O sea, sí lo habían escuchado a Jesús decir esto. ¿Por qué a veces nos olvidamos de lo que Jesús nos dice? Yo me pregunto por qué realmente se nos olvida lo que Jesús nos dice. A veces no se nos olvida lo que nos dicen las personas, ¿no? Y más si nos han ofendido. Se nos olvida. Pero a veces lo que Jesucristo nos dice se nos olvida. Y para las mujeres habían perdido toda esperanza, que ni siquiera se habían acordado, ni siquiera habían dicho, bueno, a lo mejor tengo la esperanza de que esté vivo, o a lo mejor tengo la esperanza de que resucite. No, ni siquiera había pasado esa idea por la mente de ellas, y por la mente de sus discípulos tampoco. Entonces, a tal grado era la situación en donde ellos ya habían perdido toda esperanza de que Jesucristo estuviera vivo, ¿no? Estaban tristes, ¿verdad? En los que iban en camino de Maús, que más adelante lo vamos a ver, y nosotros pensábamos que él era el que iba a liberar a Israel. Pues si quieren, aquí le damos la vuelta a la página. Si estamos aquí en el versículo 19, el versículo 21, pues nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos. Yo creo que eso indicaba un poquito la situación de los discípulos, ¿no? Ahora, si regresamos al versículo 9 de este mismo capítulo, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Judas Iscariote ya estaba muerto, ¿no? Y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a ver un pasaje alterno, y aquí es donde a veces a mí no me queda del todo claro, pero igual a lo mejor a ustedes sí les queda claro, cómo se mezclan los acontecimientos. Vamos a Juan, si me acompañan a Juan, al capítulo 20. Fíjense lo que dice. El primer día de la semana, María Magdalena. No se menciona a las demás mujeres. Se menciona nada más a María Magdalena. ¿Por qué? Porque cada uno de los evangelios de alguna manera enfatiza, no quiere decir que se contradiga, ¿no? Enfatiza y a lo mejor señalan un aspecto de la historia que quieren resaltar. Y entonces, entre todos los evangelios, por eso podemos completar la historia. ¿Quién era María Magdalena? Si me acompañan a Lucas y dejen ahí un dedo en Juan, en Lucas capítulo 8, dice aquí la Biblia, versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, que dicen que era de Magdala, una ciudad ahí cerca de Galilea, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían de sus bienes. Entonces, esta María Magdalena, pues bueno, sabíamos que tenía 7 demonios, pobre mujer, ¿no? Entonces, si regresamos a Juan, capítulo 20, aquí dice que María Magdalena estaba ahí con Jesús. Miren,
Digo, yo sé que a lo mejor ustedes no tienen la pregunta, ¿verdad? Pero si alguien llegara a tener la pregunta que si María Magdalena fue mujer de Jesucristo, la Biblia no dice nada de eso, ¿verdad? Algunos libros agnósticos y algunos escritos que no fueron inspirados por Dios han señalado ciertas teorías. La Biblia no indica absolutamente nada al respecto, ¿no? Y yo creo que si hubiera sido algo así, pues no lo indicaría. Entonces, creo que a veces existe muchísimo drama, ¿no? A veces les gusta meter cuestiones que pues no son el punto central, ¿no? Y peor aún, pues que quitan el propósito real, ¿no? Yo creo que si María Magdalena estuviera presente aquí en la tierra hoy en día, pues se reiría, ¿no? De todo lo que a veces han inventado de ella. Aquí el punto importante de María Magdalena, vamos a ver lo que la Biblia sí dice de María Magdalena, ¿verdad? Dice que siendo aún oscuro, pues ella había sido de mañana y coincide con el relato de los demás evangelios, dice, vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. En todo el evangelio de Juan, Juan nunca menciona su nombre, pero todos sabemos que es Juan, ¿verdad? Y él se sentía el discípulo amado. Realmente Jesús amaba a todos los discípulos, pero él decía, no, yo soy el favorito de Jesús. Como algunos hijos, ¿no? Yo soy el favorito de mis papás. Pero bueno, qué bueno que tenía ese autoconcepto, ¿no? Y entonces dice que fue Simón y fue Juan corriendo, ¿no? Porque dice María Magdalena, se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde la han puesto. Pregunta, si María Magdalena en Lucas dice que había ido al sepulcro con las demás mujeres, y si en Lucas dice que se le aparecieron estos varones, ¿por qué aquí en Juan no menciona que María Magdalena había visto a los varones y por qué le dice a Pedro y a Juan, se han llevado el cuerpo? Se lo robaron. Se los voy a dejar de tarea. No, la verdad pienso yo que no nos dice a lo mejor del todo claro, o para mí a lo mejor no es del todo claro, pero yo supongo que María Magdalena salió corriendo disparada, ¿no? A buscar a los discípulos. Pero ahorita vamos a ver otra cosa. ¿A quién se le apareció Jesucristo por primera vez? Ya resucitado. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, corre y salen Pedro y Juan, ¿verdad? Al sepulcro. Y se corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea, el más joven, pues corrió más a prisa, ¿verdad? Y Pedro, yo creo que ya como yo, todo bofo, llegó atrás, ¿no? Pero el primer discípulo dice que al mirar vio los lienzos puestos ahí, pues no entró, ¿no? Y Pedro dijo, no, yo sí entro, ¿verdad? Juan yo creo que se quedó ahí, no se ve el cuerpo. Se me hace que sí se lo llevaron y Pedro entró. Recuerden que para ellos primero era de que se habían robado el cuerpo, ¿no? ¿Quién se lo robó? No, yo me imagino Pedro, ¿quién fue? Que no sé qué, y salió disparado, ¿no? Y dice el versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, de forma milagrosa, ¿verdad? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. O sea, yo creo que si te robas el cuerpo, pues no dejas ahí acomodadas las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando vieron, dijeron, wow, de verdad, no está el cuerpo. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero fíjense, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.
María Magdalena iba a cargar el cuerpo de Jesús. Imagínense con todas las especies y todas las envolturas. O sea, no nada más es el cuerpo, es un peso impresionante, pero no importa. María Magdalena quería estar junto al cuerpo de Jesucristo. Así. Y yo lo cargo. Ni sabía cómo, ¿verdad? Se dan cuenta cómo racionalmente hacían cosas ilógicas, ¿verdad? Pero tenían un amor por Jesucristo. Un amor de alguien que realmente las había rescatado de su vida en la que estaban esclavizadas. Y para ellas Jesús era único, Jesús era especial. Y entonces dice, versículo 16, Jesús le dijo, María. El hortelano, ¿cómo iba a saber el nombre, verdad? Pero cuando Jesús la menciona por su nombre, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. No lo reconoció visualmente. No sé si a lo mejor estaba llorando y ni siquiera volteaba a ver arriba, o no sé si no había reconocido a Jesús en su cuerpo glorificado, resucitado. Independientemente de eso, lo reconoció cuando mencionó su nombre. Y entonces, pues de Raboni en arameo, ¿no? Que significa maestro, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Cómo sabemos, aparte de este pasaje, que María Magdalena, perdón? Pensé que alguien había hablado. ¿Cómo sabemos que María Magdalena, aparte de este pasaje, fue la primera que vio a Jesucristo? Si me acompañan a 1 Corintios, capítulo 15. No, miento. Se los debo. No lo tengo a la mano. Pensé que venía en otro pasaje, pero me equivoqué. Vamos a regresar entonces a Lucas. Si regresamos a Lucas, capítulo 24, versículo 12, dice, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, dice acerca de Pedro. Ahora vamos a Marcos para ver el pasaje paralelo y vamos al capítulo 16. Dice el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció este era el pasaje, perdón. Apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció de otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Vamos ahora a Mateo, el otro pasaje que también está en paralelo. Vamos a Mateo capítulo igual 28. Dice en el versículo 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose y abrazaron sus pies
abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Esto se me hace muy especial porque a veces decimos que la Biblia es machista, ¿no? Bueno, no nosotros, pero la gente, la humanidad, ¿no? Pues aquí yo veo que Jesucristo usó a estas mujeres para ir y decirle a sus 11 discípulos que él había escogido para que fueran testimonio al pueblo de Israel. Era necesario que estos 11 fueran 12, por uno por cada tribu. Era necesario que ellos fueran testigos de las cosas de Jesucristo para anunciar al pueblo de Israel acerca del Mesías. Qué impresión que usa mujeres para decirles a estos hombres, Jesucristo es resucitado. Qué impresionante. Antes de aparecérsele a los hombres, se les apareció a las mujeres. Y sabemos la dureza del ser humano, ¿no? En general, no les creyeron. Están locas. Estaban tan emocionales que se imaginaron algo, ¿verdad? Yo creo que pudieron haber dicho un montón de cosas, ¿no? Hasta que se desapareció Jesús y les reprochó su incredulidad. Ahora, alguien podría decir, no, pues es que ¿cómo iban a creer? Jesucristo había dado todas las evidencias para creer, no era una fe ciega. Jesucristo había dicho, no me crean a mí, crean por las obras que hago. Entonces Jesucristo ya había dicho que él iba a resucitar y ya había resucitado muertos. Y unos poquitos días antes había resucitado a Lázaro. Entonces Jesucristo había dado múltiples evidencias a tal grado que era más difícil no creer que creer. Pero para el ser humano nos es más difícil creer, ¿no? Y yo creo que yo también hubiera sido alguno de esos discípulos, ¿no? Que no creyeron. Hombre, están locos. ¿Cómo que resucitó? Claro que no, pero sí lo vimos, los dos de Maús, ¿verdad? Lo vimos, las mujeres tenían razón, también los de Maús no le creían a las mujeres. Oh, sí tenían razón, ya lo vimos y entonces nos desapareció. Tráigalo, no lo hemos visto, ¿dónde está? Le hubieras tomado una foto, ¿verdad? Y a veces no creemos el testimonio de las demás personas, ¿no? Y es válido porque muchas veces nos han mentido, ¿no? Muchas personas a lo mejor nos han mentido. Aquí lo más hermoso es de que aun si tú eres la persona más incrédula del mundo, y ha sucedido con ateos, si tú eres la persona más incrédula del mundo, pues si tú de verdad buscas a Dios, Él se va a manifestar a tu vida. Si tú dices que no hay evidencias de que existe Dios, no hay evidencias de Jesucristo, búscalas. Ya ha habido varios ateos que en su búsqueda se han convencido de lo contrario. Pero aquí, como cantamos, toca la puerta, busca primero el reino de Dios, pide. Lo más fácil es no querer buscar porque es más cómodo. A veces para algunas personas, por el estilo de vida que quieren llevar, es más cómodo no creer. Pero si de verdad quieres ser valiente y quieres buscar la verdad, pues la vas a encontrar en Jesucristo. Y solo quisiera terminar con eso, ¿no? Me llama mucho la atención cómo las mujeres tuvieron un papel muy importante. Otra vez, ¿qué hubiera pasado si esas mujeres no se hubieran levantado aquel domingo en la madrugada? ¿Qué hubiera pasado si esas mujeres hubieran a lo mejor hecho caso, suponiendo, ¿no? Así como es el ser humano, ¿no? He escuchado todos los comentarios de no vayan, ¿para qué van? Está cerrada la tumba. ¿Qué hubiera pasado si aquellas mujeres no hubieran llegado a ese lugar y hubieran presenciado aquella tremenda bendición?
y cómo Dios las usó. Y no les creían. Y ellos, pero sí, lo vimos. Y no les creían. ¿Y qué pasa cuando no te creen? Pues obviamente dices, no puede ser. ¿Cómo que no me creen, verdad? Entonces a lo mejor tú tienes un amigo, una amiga, familiar, un hijo, una hija que no cree en Jesucristo y ha rehusado creer en Jesucristo y no te cree. Oye, pero si yo soy tu amigo, créeme, en serio, te estoy diciendo la verdad. Y no te cree. Déjaselo a Dios. Él convence aún los corazones más duros. Y convenció el mío. A veces somos duros. Pablo fue de los más duros, ¿no? Y si tú te consideras que eres una persona dura, a lo mejor que tú te consideras que eres una persona con muchas cosas negativas, no sabes cómo Dios te puede usar, así como usó a Pablo, o así como usó a María Magdalena, así como utilizó a la otra María, a Juana, a cada una de estas mujeres, a cada uno de estos hombres. Y el saber que Jesucristo vive es lo más hermoso y es la mejor esperanza que podemos tener, porque Él va a regresar por nosotros y porque Él ha cumplido todas sus promesas y sobre todo esta. Yo voy a resucitar al tercer día y Jesucristo resucitó y por eso dieron su vida, los discípulos dieron su vida por Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabían lo que vieron. Ellos no creían. ¿Qué los hizo dar su vida? El haber visto a Jesucristo resucitado. Gracias. No sé si hay preguntas, comentarios, reclamos. Muchas gracias, Joel. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. Realmente el hecho de cómo el mundo, como el hombre deja al Cristo en el cual ellos conocen o algo, lo dejan colgado en el madero, ¿no? Y hasta ahí termina. Y la importancia de lo trascendental, ¿no? Lo maravilloso, como los discípulos mismos que decían, no creían lo que les decían estas mujeres, ¿no? Asimismo, el hombre en la actualidad, ¿no? Ante el aspecto de hablarles de la resurrección, pues para ellos es algo como un cuento, ¿no? Algo, una ficción. Pero es maravilloso la manera en cómo Dios se mostró para con los discípulos y cómo Él se muestra en la vida de cada uno de nosotros también, en una manera viva, ¿no? No algo ficticio, no algo muerto, sino vivo. Y eso es el actuar o el accionar en la vida de cada uno de nosotros. Ser guiados por medio del Espíritu Santo, ser guiados por Él ante algo que es vivo, no muerto. Y es lo que nos mueve a cada uno en el deseo y el propósito de llevar esas buenas nuevas a los que aún están en esa condición de incredulidad. Como es tú, aún los ateos pueden llegar a entender ese amor de Dios a través del Señor Jesucristo, llevándole hasta una condición de llevar en sí mismo todo, de morir y de resucitar. Y pues es del Señor en la vida de cada uno de nosotros.